En esta clase hablaremos de dos secciones del capítulo 4 que ilustran el fuerte contraste entre los dos mensajes evangélicos diferentes que se enseñan a los Gálatas. Por ahora estaremos saltando una sección, los versículos 8 a 20. Esto se debe a que, una vez más, el apóstol Pablo se mueve entre imágenes muy rápidamente y esta sección de 9 a 20 es una interrupción de sus comparaciones entre esclavos e hijos, donde suplica a los Gálatas que despierten. Nos centraremos en esos otros versículos en la próxima clase. Este es un buen momento para mencionar otro pequeño detalle histórico sobre las epístolas del Nuevo Testamento y las cartas en el mundo antiguo. La carta original habría sido pronunciada en voz alta por el apóstol Pablo y escrita por un escriba. Luego se leía en voz alta a las personas que la recibían. Pues piensa en ella más como una antigua grabación de audio de WhatsApp que como un libro. En el libro de Gálatas, realmente se puede escuchar que Pablo está muy preocupado por ellos. En los ejemplos de hoy los ve como hermosos niños recién nacidos, haciendo fila para ser vendidos en un mercado de esclavos. No es de extrañar que Pablo esté ansioso. Por desgracia, en la época del Nuevo Testamento, todo el mundo tenía una idea muy clara de lo que era la esclavitud. Algunos, o tal vez incluso la mayoría, de los cristianos de Galacia podían haber sido esclavos. Los esclavos no tenían ningún derecho, eran una propiedad. Su único valor residía en su sumisión a la autoridad, en la capacidad de cumplir las órdenes que se les daban. Un esclavo que no obedecía era un esclavo muerto. La esclavitud era una condición de la que casi no había posibilidad de escapar. Estaba diseñada para ser permanente. Los hijos de esclavos pasaban automáticamente a ser propiedad de sus amos. Si eras esclavo, tu cuerpo pertenecía a tu amo. De hecho, la relación que Pablo establece entre la ley y la esclavitud es muy natural, ya que el deber de los esclavos en el mundo romano es seguir el nomos, la ley de la casa. Nuestra palabra para economía viene de estas palabras griegas, oikos, que significa casa, y nomos, que significa la ley. El esclavo es aquel que trabaja según la ley de la casa para el bien del amo. El esclavo trabaja, el amo que establece la ley se beneficia. Pero el esclavo sigue siendo esclavo para siempre en la gran mayoría de los casos. Así que pueden ver por qué Pablo es tan apasionado en sus súplicas para que los Gálatas se alejen de un evangelio de esclavitud. Estas no son buenas noticias en absoluto. Esto no es un evangelio, son noticias terribles. ¿Te imaginas lo que sería ser esclavo sin esperanza de libertad y que alguien te comprara para liberarte? ¿Y si esa persona te adoptara como hijo o hija? Cuando empezamos a contemplar esta imagen de esclavitud y adopción como hijos e hijas, empezamos a hacernos una idea más clara de quién es Dios. ¿Has pensado alguna vez en lo única que es la concepción cristiana de Dios en el mundo? Tomemos como ejemplo el Islam, una de las mayores religiones del mundo y conocido por seguir estrictamente su ley. La palabra Islam en árabe significa someterse.
Cuando he hablado con líderes musulmanes que quieren compartir su fe de forma positiva, hablan de la esencia de su fe como la obediencia absoluta a la ley. Los musulmanes son conocidos por negarse a beber alcohol, por su obediencia absoluta a la hora de reservar ciertos días, por llevar una dieta cuidadosamente controlada, por tratar la infidelidad en el matrimonio con duros castigos y por vivir muy firmemente según sus principios. La modestia en las mujeres, por ejemplo, no solo se fomenta, sino que se exige por ley y se castiga si no se cumple. Lamentablemente, algunas iglesias cristianas de hoy en día son muy difíciles de distinguir del Islam. La imagen de Dios en la falsa religión del Islam es la de un amo poderoso, distante, sabio y incognoscible que establece reglas a seguir. Los esclavos fieles son recompensados. Los esclavos infieles o incrédulos son castigados. Se trata prácticamente de una copia exacta de las antiguas instituciones de esclavitud romanas y orientales. El amo no debe ser cuestionado, y aunque su voluntad sea confusa e inescrutable, los esclavos deben obedecer o ser expulsados. Los esclavos no poseen nada. Todo pertenece al amo, que permite a algunos esclavos más autoridad y disfrutes materiales que a otros como recompensa por su servicio. Lo que el amo quiere, los siervos deben soportarlo. Alá está sentado lejos en los cielos y espera mientras los siervos trabajan según sus órdenes. Pero esto no es solo el Islam. De hecho, todas las religiones del mundo son así. ¿Recuerdas a Baal en el Antiguo Testamento? Pues su nombre significa literalmente amo. Por eso me vuelve completamente loco cuando oigo a la gente decir que todas las religiones son básicamente iguales. Pues es cierto en todos menos el cristianismo. El Dios que se revela en la Biblia no podría ser más diferente. En lugar de un amo esclavo, tenemos la imagen de un padre que ama tanto a su creación rebelde que lo deja todo para recuperarla. Él no trata a su creación como esclavos. Él se hace como un esclavo. Corre hacia ellos con su amor. La salvación de su creación es su mayor preocupación. Los toma en sus brazos y los lleva, les lava los pies. Él compra su libertad de la esclavitud con la sangre y la cruz de su único hijo. Y luego los lleva a su propia casa y los hace hijos e hijas por el bautismo. Cuando pasan a formar parte de la casa, se convierten en herederos, lo que significa que todo lo que pertenece a Dios ahora les pertenece a ellos. Les da todo lo que tiene. Esto es radical. Ni siquiera tiene sentido. Por eso decimos que el Evangelio es una locura. ¿Has oído eso? Dios les da todo lo que tiene. Todo lo que Dios tiene. Este Padre amoroso no se guarda ni reserva nada. Incluso nos dice su voluntad, aunque no siempre la entendemos. Como buen Padre nos enseña y nos guía. Quiere escucharnos, incluso nos enseña a hablarle y llamarle Abba, Padre, Papa. Incluso después de todo lo que decimos. Incluso a pesar de todo lo que hacemos ahora mismo. Entonces dice Pablo, si Dios es así, ¿qué diferencia hay entre el esclavo y el hijo? Son completamente diferentes, mundos aparte. Entonces, ¿cómo entendemos la finalidad de la ley?
El padre que ama a sus hijos también tiene reglas para ellos, sobre todo cuando son muy pequeños. La finalidad de estas normas era enseñarles a vivir en su libertad como hijos e hijas, no para que si las cumplen se convierten en hijos e hijas. Las leyes dadas al pueblo de Israel eran reglas de la casa, dadas para prepararlos para el momento adecuado, para estar listos para recibir al Salvador prometido. Cuando llegó ese momento, dentro de la ley, vino el Salvador, nacido de la Virgen María, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Él nació bajo esa ley, la guardó completamente y murió en la cruz para que nosotros pudiéramos ser bautizados en su muerte y convertirnos en hijos e hijas adoptivos con él. Toda la casa de Israel fue limpiada como en la Pascua, para que cuando el Cordero de Dios viniera a ser sacrificado, la casa estuviera lista para recibirlo. Cuando comprendemos esto, podemos empezar a entender la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Los días de reposo, las reglas sobre los sacrificios, todas estas cosas se establecieron para enseñar y señalar la venida de Cristo. Son los preparativos para la Pascua, la Pascua de Jesús. La fiesta de la Pascua tenía que ver con Jesús, tiene que ver con Él ahora mismo. Ahora tenemos a Jesús. Todas estas leyes servían para algo, para preparar la venida del Mesías, de Cristo. Él ha venido ahora. Eso es el Evangelio. Imagina que estás celebrando una graduación importante y estás trabajando duro para preparar la casa cuando tu amigo te llama y te dice, ¿qué estás haciendo? La graduación es ahora mismo. ¿Por qué sigues preparándola? Te la estás perdiendo. Volviendo a una declaración anterior de Pablo, el hecho de que el Mesías haya llegado y completado su misión no significa nada en absoluto para usted. Quizá por eso estos dos evangelios pueden confundirse tan a menudo. Para un esclavo, la ley debe cumplirse simplemente porque es la ley. Pero un niño tiene una relación más complicada con las normas de la casa. El niño puede parecer a veces como el esclavo porque también obedece las reglas que establece el padre de la casa, o debe. Pero al final, el niño es el dueño de la casa y, por desgracia, en el mundo de los romanos, también de los esclavos. Con el tiempo, el niño crecerá y las reglas específicas de la casa darán paso a las lecciones que el padre quería enseñar. Un hijo o una hija maduros han crecido para comprender el dador de reglas. Como hijo que crece, no serás esclavizado por la ley de tu casa, sino formado por ella. Con el tiempo llegarás a ser como tu padre, y esa transformación viene de aprender sobre él a través de las reglas y lecciones que él enseña. Entonces, ¿qué tan tonto tendría que ser el niño para renunciar a ser hijo, para convertirse en esclavo? Y todo eso porque quieren ser verdaderos hijos de Israel, aparentemente tan tontos como los Gálatas. Bien, ya hemos hablado de la diferencia entre estos dos evangelios, el evangelio del hijo y el evangelio del esclavo. Ahora, Pablo da un ejemplo más, esta vez de una historia que las legalistas puedan haber utilizado en su propia presentación de su evangelio diferente. La historia de Abraham.
Hablábamos de Abraham antes, como Dios actuó primero y llamó a Abraham aun cuando era un pecador incrédulo. La historia de Abraham es una historia de fe, no de cumplimiento de reglas justas por parte de Abraham. Ya hemos establecido eso. Pero hay que admitir, a veces nos gusta pensar que Abraham debe haber sido bueno, a lo menos en la parte de tener fe, ¿verdad? Incorrecto. Resulta que si lees la historia de Abraham, te das cuenta rápidamente de que tampoco es una persona muy fiel. Claro, tiene sus momentos y puedes ver cómo crece la fe a medida que avanza la historia. Pero hay muchas veces en las que Abraham actúa de una manera que demuestra que realmente no lo entiende. Donde Pablo dejó por última vez la historia de Abraham, había escuchado la promesa de Dios de tener descendientes tan numerosos como las estrellas, a través de los cuales todas las naciones serán bendecidas. Bien. Abraham sería aquel a través del cual vendría el Mesías. Fantástico. Abraham lo creyó por fe y le fue contado por justicia. Entonces, esperó durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Llega a un punto en el que Abraham y su esposa Sara son tan viejos que empieza a parecer que Dios ha hecho una broma cruel. La promesa de los dones y la obra de Dios en favor de Abraham empieza a parecer cada vez menos probable. Entonces, ¿qué haces? Tal vez, piensa Abraham, tiene algo que ver conmigo. Quizás yo debía hacer algo. Tal vez hay otra promesa o es de alguna manera diferente de lo que escuché al principio. Creo que Pablo quiere que los Gálatas vean aquí las similitudes con este otro evangelio. Así que Abraham y su esposa Sara idean su propia solución. Una solución bastante terrible que traerá mucho dolor. Deciden que Abraham se acueste con la esclava personal de Sara, Agar. Oh, sí, tienen esclavos. Otra cosa no tan fiel que Dios no le dijo a Abraham que podía hacer. Oye, piensan, sigue siendo como la promesa, porque el niño será descendiente de Abraham. Al final, es lo mismo. Pero no lo es. Claro que no. Como puedes imaginar, cuando nace el niño llamado Ismael, Sara no tarda en sentirse bastante descontenta con la situación. Todo se convierte en un gran lío. Y Agar sigue siendo una esclava. Abraham acaba despidiendo a Agar y a su hijo, repudiándolos como esclavos, a los que deja ir al desierto a morir de hambre. En realidad, Abraham es una persona terrible. Espero que a estas alturas esté claro que Dios no eligió a Abraham porque fuera tan bueno, sino porque Dios estaba obrando a través de sus promesas para crear fe incluso en personas terribles y nada buenas. Dios envía un ángel para que cuide de Agar y la proteja. Y le recuerda a Abraham sus promesas que tan tontamente ha creído que era responsable él de cumplir. Dios le repite de nuevo la promesa de darle un hijo, esta vez haciéndolo aún más explícito, que será a través de su mujer Sara, aunque ésta sea demasiado vieja. Esta vez Abraham cree. Nace su hijo Isaac, que será el padre de Esaú y Jacob, también conocido como Israel. Ahora es cuando la cosa se pone interesante. En esta historia, Abraham actúa infielmente, comete un gran error y causa mucho dolor.
El resultado es un hijo de la esclavitud que con el tiempo se convierte en un grupo étnico que siempre se opone al pueblo de Israel. Entonces Dios actúa, Abraham cree y nace el hijo de la promesa y de la fe. Las legalistas reclaman la autoridad de su evangelio a su descendencia física de Abraham, al rito de la circuncisión y al cumplimiento de la ley. Este es su mayor punto de orgullo. Así que Pablo les da la vuelta a la historia. Pablo llama a estos descendientes de sangre de Abraham y Sara hijos de la esclavitud. Pablo dice que la Jerusalén terrenal, esa ciudad especial en los desiertos, allá en la montaña especial, esa es la ciudad de la esclavitud. La ciudad de Agar, que se aferra al monte Sinaí, donde se dio la ley de Moisés. La verdadera ciudad es la Jerusalén celestial, la iglesia de Cristo. ¿Quién es el hijo libre? ¿Quién es el verdadero hijo de Sara? Los bautizados en Cristo por las promesas y la obra de Dios. El bautismo tiene mucho más valor que la circuncisión porque no solo te hace heredero de Abraham, sino de Dios Padre. Esta es la declaración evangélica más poderosa de Gálatas, por lo que quiero explicarla de forma muy sencilla. En el bautismo, somos directamente hijos e hijas de Dios, con pleno acceso al Padre a través del Hijo por el poder del Espíritu Santo que nos da la fe para creer en las promesas selladas por el agua y la palabra. No somos esclavos que vivimos en la casa porque obedecemos la ley. Somos hijos que obedecen la ley porque vivimos en la casa.